Vale, pues empiezo compartiendo, que quizás sea lo mejor. Me gustaría también, si es posible, por hacerlo más interactivo, si tenéis dudas, podéis escribirlas en el chat y quizás no sé quién pueda leerlas. Y así, aunque paremos un poquito la presentación, pero a la vez también no dejamos cosas en el tintero. Sí, yo las iré leyendo y Vale. las iré comentando por si Vale, acaso hay perfecto. algo. Vale, perfecto. Pues nada, presentarme brevemente. Soy Jonathan. Hoy día ya no trabajo como BIM Manager, me dedico más a hacer proyecto puro y duro, pero bueno, hemos puesto BIM Manager, BIM Kingo, que tengo una página, un blog que apenas escribo, así que si queréis entrar, entrad una vez y luego esperad, que algún día volverá alguna actualización. Y por supuesto, BIMRAS Insider a mucha honra. Y bueno, ahora mismo estoy viviendo en Suecia, especialmente me dedico a proyectos de hospitales, pero bueno, al final cualquier cosa que cae en Revit y necesitan algo, pues suele caer. He hecho desde papeleras, desde fábricas de papeleras hasta bueno, hospitales, vivienda, diferentes industrias en Suecia, pero también en España, vivienda, lo que solía hacer. En cuanto a detalles constructivos, la presentación que voy a hacer está basada en Revit, pero me gustaría o espero que la idea sea que podáis sacar ideas independientemente del programa con el que trabajéis bueno, y que luego quizás en el diálogo que tengamos podamos quizás sacar ideas que podamos aplicarlos independientemente, quizás yo salga con una buena idea para aplicar en Revit. La presentación está basada en lo que hago en Suecia y también un poquito en las peleas que yo he tenido a lo largo de los proyectos con Revit. Llevo trabajando con Revit desde el 2005-2006 más o menos y voy a presentar un poquito cosas así en las que he ido, pues como he dicho, descubriendo o pegándome contra ellas. La idea que tengo es explicaros un poquito sobre cómo se trabaja en Suecia, que tampoco hay tanta diferencia con el resto de países, y cómo planteamos los detalles constructivos en cada fase del proyecto y cuáles son los objetivos principales que queremos alcanzar. Después hablaremos un poquito por encima de la evolución y madurez de la biblioteca. Lo más interesante creo yo que son las técnicas de detallado, que voy a intentar enseñaros un poquito en Revit sobre la marcha, quizás ahí puedan salir más dudas, más cosas interesantes. Y después, nada, brevemente hablar sobre lo que es la coordinación de detalles interdisciplinares, que es algo que nos pasa aquí, porque cada departamento, cada disciplina tiene su área y no nos pasamos. Entonces, podemos empezar con las fases de proyecto, bueno, son las mismas más o menos, estudios previos. Luego tenemos el proyecto para visado, que sale del proyecto básico, y el proyecto para presupuesto es un básico vitaminado. Entregamos más cosas, un poquito todo lo que lleva, lo que puede ser susceptible de la medición para que luego el constructor pueda hacer el presupuesto. Y esto lo he agrupado porque aunque el orden teórico es estudios previos, proyecto para visado, proyecto básico para presupuesto y luego ejecución y final de obra, la realidad es que solemos hacer casi siempre un proyecto para presupuesto, porque es una tontería hacer dos fases cuando es casi la misma, y el proyecto de visado suele también estar paralelo, pero casi incluido en el básico, porque al final el visado lo que tiene que definir son tanto la apariencia exterior, la geometría del edificio, las alturas máximas, las áreas, y por eso necesitamos que el básico esté cerrado. Por ejemplo, en el tema de las áreas, todo lo que es el tema económico está basado en las áreas, con lo cual si hacemos un proyecto para visado
pero después entregamos una modificación, el básico es totalmente diferente, lo que estamos consiguiendo es que el cliente tenga que volver a empezar todo el tema administrativo para pedir dinero. Con lo cual preferimos, y él mismo también prefiere, tener claro el básico y después entregar el visado. Luego está la siguiente fase, que es la ejecución y el final de obra, que bueno, al final es lo mismo que el proyecto de ejecución, solamente que sea alguna reforma de última hora, pues no, igual que en España, ¿no? Se hace y se entrega. A nivel de detalles constructivos, pues bueno, pues un par de detalles constructivos sueltos, pero no hay mucha diferencia. Entonces, la conceptualización de todas estas fases, que son las normales de un proyecto, nosotros las simplificamos, al final a nivel de detalle las simplificamos en 3, que es la conceptualización, que es la fase previa, que el objetivo de los detalles constructivos al final es que el cliente entienda. Si el cliente no tiene mucha experiencia a nivel constructiva y es más un cliente privado, pues hombre, suele ir acompañado más de cosas 3D y de imágenes casi que de planos. Pero una vez que ese concepto está claro y que has usado los detalles constructivos para asegurarte que lo que estás presentando al cliente tenga una base mínima aceptable, pasas lo que sería a la siguiente fase, que es la del proyecto básico, en la que el objetivo es la validación de esa idea. En este caso, los detalles constructivos tienen el objetivo de ver que es construible, de que la idea tiene significado, mientras que en la conceptualización a lo mejor es suficiente con entregar una serie de detalles constructivos muy básicos, la validación tiene que ser algo mucho más real. Tienes ya que ir comprobando que la idea que tienes se puede llevar a cabo. Y en nuestro caso, como es para medición, aquí realmente los proyectos que solemos entregar contienen un nivel de detalle relativamente alto para ser un básico, porque al final en la parte de ejecución lo que hacemos es una verificación realmente de todo lo que hemos hecho, buscando un poquito los extras que pueda haber, ¿no? Un poquito lo que decía, ¿no? Los detalles constructivos son parte de la comunicación del concepto y en nuestro entender al final se trata de, pues cuando trabajas con BIM generas un modelo relativamente simple, muchas imágenes, muchos renders y luego detalles genéricos o incluso a veces de fabricante, simplemente para que, pues mira, vamos a hacerlo de esta manera. El concepto es de esta manera. Y como veis, bueno, pues son detalles muy simples, no tenemos gran explicación de lo que hacemos. En la validación, como decía, aquí sí entramos con bastante más detallado, porque creo que lo interesante del detalle es no solamente que estamos dibujando y saber cómo se construye, sino incluso utilizarlo para validar la geometría del modelo. Me he dado cuenta que muchas veces, por lo menos aquí, no se hace. Aquí se dibujan los detalles por un lado, el modelo por otro y luego ojalá encaje. Pero claro, eso al final genera problemas porque cuando estás, por ejemplo, en el tema de áreas, ya nos ha pasado en alguna vez que cuando controlas el detalle constructivo con los muros básicos que a lo mejor se han hecho en Revit, las capas no coinciden, los grosores no coinciden, esto afecta a las áreas y al final pues tenemos problemas, como decía, en el tema del visado, del proyecto de visado. Otra cosa que, por ejemplo, hemos puesto mucha atención, que ha sido gracias también a los detalles, es que, por ejemplo, cuando tenemos que hacer la coronación de cubierta, en cubiertas planas, necesitamos mínimo 300 milímetros para el aislamiento, ¿cómo se dice? No para el aislamiento, sino para... Ahí se me olvida el español. Para la impermeabilización. Eso, impermeabilización. Y el problema que nos ha sucedido es que a veces el modelo era tan básico que no tenía en cuenta la impermeabilización y después la coronación, con lo cual habían hecho todas
todas las alturas en planta estaban sin la coronación, y luego cuando llegábamos al de ejecución veíamos que nos faltaban unos 50 milímetros, y claro, eso ya era un problema, porque eso hacía que todo el proyecto estuviera sujeto a ese problema. Teníamos que decidir cómo hacíamos, reducíamos el grosor de la cubierta, o cómo gestionábamos eso, porque en general, una vez que das esas alturas, están cerradas. Y la comuna no entiende de que nos hemos confundido. Tienes que hacer un proceso bastante largo. Entonces, a veces es más fácil reducir y solucionar el problema, pero es un problema porque eso te retrasa mucho. Entonces, por eso es importante entender que en esta fase los detalles tienen que ser una ayuda al modelado y no necesariamente van detrás del modelado, es mejor que vayan primero. Bueno, también para la medición es importante, como tengo aquí escrito, por cuestiones obvias, ¿no? Según cómo construyes, también tienes que saber cómo mides. O al revés, tienes que saber construir para poder medirlo, y por lo tanto es mucho más fácil cuando generas un modelo constructivamente coherente que cuando solamente modelas muros hasta donde lleguen, forjados hasta donde lleguen, y luego, bueno, pues que el que mida que se arregle la vida. Entonces, esa es la fase quizás más interesante de aplicar los detalles, ¿no? El no solo usarlos para rellenar planos, sino también para ayudar a los que modelan en el proceso constructivo. Y luego en la verificación, bueno, simplemente creo que la segunda fase es mucho más simple, la tercera fase es más simple, es a partir de esos detalles tipo ir controlando en todo el proceso, en todo el edificio, si realmente son válidos, o bueno, siempre hay alguna esquina que no lo has visto, que ha habido una modificación de última hora que hay que rehacer, y que el detalle tipo que teníamos no vale, ¿no? Entonces, al final los detalles también, ¿no? Como al final el modelo es una simulación relativa de lo que construimos, pues los detalles siempre es la base de lo que modelamos. O al menos considero que debería ser. No sé lo que opináis vosotros, pero creo que es importante que cuando modelamos sepamos lo que estamos modelando, no solamente muros para aquí, muros para allá, sin mucha coherencia. No estoy diciendo que tengamos que modelarlo todo, sino que usando un detallado simple de 2D, nos apoyemos en eso para poder modelar el 3D de acuerdo a lo que se espera. Y bueno, pues eso, siempre saben como aquí detalles extra que son pequeñas modificaciones de lo que ya teníamos. Ahora venimos a la segunda parte, la evolución de los detalles constructivos, que yo no sé cuál ha sido vuestra experiencia. La mía es que lo primero que se suele tender a hacer es tirar del CAD que ya teníamos, que es lo fácil. Después quizás empezamos a enlazarlos a Revit para tener un poquito más de control de lo que mandamos y no mandamos al proyecto. Luego los más atrevidos empiezan a hacer líneas 2D, en vistas así 2D o lo que han visto. Incluso hay quien se atreve y dice, bueno, pues uso una sección y completo con líneas y con sombreados y tengo algo casi ahí entre las dos cosas. Y luego ya están los más avanzados que usan el modelo 3D con familias 2D, completando las secciones, y son los Beam Masters del universo y funciona. Este orden que tengo no tiene que ver con la evolución del BIM o lo BIM que uno sea, sino de que al final la biblioteca que uno tiene para hacer detalles va creciendo simplemente. Porque de hecho mi última adquisición con la que más me gusta son las familias de detalle 2D desde AutoCAD y las familias 2D en vista 2D que últimamente me están ahorrando mucho tiempo. Pero al final, como veis, es un ecosistema muy, muy grande de los detalles constructivos. Y el tema es, ¿en qué momento? Quizás la gran duda es como, ¿en qué momento uso cuál?
porque no es que haya uno malo, sino al final en cuál uso, cuál me interesa. Y esto, cuando estaba haciendo la presentación, no sé si era el cansancio, pero dije, bueno, DC, tanto, esto da lugar, pues bueno, a un multiverso DC, ¿no? A los que os gusten, no sé si a alguien le gustan los cómics, a lo mejor alguien es de Marvel y ya lo he perdido para siempre. Diré que yo soy casi un poquito más de Marvel que de DC, así que si hay algún forofo de DC, por favor que me perdone por lo que voy a decir si meto la pata, pero Mira, bueno. aquí Francisco nos comenta algo, que lo que él entiende entonces es que previo al modelado ya todo esto se ha ajustado, se han ajustado unas características del proyecto con el cliente a partir de esas soluciones tipo. Lo que comenta él, ¿es así Claro, o cómo se plantea? a ver, los procesos nunca son lineales, siempre hay mucho, bueno, se trabaja un poquito como, no sé, en una nube, es algo más, menos concreto. Entonces, la idea es sí, que cuando uno va hablando con el cliente, ya tenga esos detalles constructivos, esa idea de lo voy a construir de esta manera. Que luego a lo mejor pues, surgen problemas o al final te das cuenta que la solución genérica no es tan genérica en tu proyecto y al final tienes que tender a otra solución. A veces nos ha pasado con clientes que soluciones ¿cómo se dice?, de vierteaguas han tenido muchos problemas justo con la solución que hemos elegido, que para nosotros era mucho más estética, y al final dicen que no, que hay que cambiarla, que eso les da problemas y que tienen muy mala experiencia con ello, que quieren otro sistema. Entonces, pues ahí cambias el sistema, ¿no? Pero es mejor que salga a partir de algo que ya has hablado con él y cuanto antes lo hayas hablado, mucho más rápido va a ser todo, el modelado y todo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, volviendo al multiverso. Vamos a decir que cada uno de estos es un superhéroe, perdón. Y vamos a ver, en este caso, sentiros libres también de escribir vuestra lo que opináis y todo, porque creo que es mucho más interesante cuando es interactivo. El primer superhéroe es uno muy conocido, es el clásico. Sabemos que lo aguanta todo, tiene todos los superpoderes del mundo y es AutoCAD. Entonces, claro, cuando pasamos a Revit, está bien, pero es que en AutoCAD ya lo tenemos todo, tenemos los detalles constructivos de toda la vida, ¿no? Entonces, a veces uno dice, mira, imprimo lo que tengo, me guardo el archivo CAD en la carpeta de proyecto y, oye, hecho. Bueno, no es algo descartable, seguramente haya proyectos en los que no sale rentable rehacer a lo mejor todo en Revit cuando ya lo tienes en AutoCAD. O sea, no es... Aunque en mi título habéis visto muchas cosas de BIM King, BIM no sé qué, pero al final no nos pagan por hacer BIM, nos pagan por hacer proyectos y cuanto más rentable sea, pues mejor, ¿no? El único problema que tiene este sistema es que yo personalmente sí creo que Revit es más rápido cuando tienes todo el sistema creado. Entonces, si siempre te quedas en esto, será un clásico, irá muy bien, pero yo sí creo que Revit es un poquito más rápido con el sistema hecho que AutoCAD. Entonces, al final, siempre vas a tener el riesgo también de incoherencias, ¿no? Entre lo que has dibujado y lo que estás modelando. No tienes esa capacidad de control de coger el detalle constructivo, ponerlo en la planta y ver si coincide o no coincide, que luego enseñaré unos ejemplos. Y realmente creo que es la potencia de usar bien los detalles constructivos. El siguiente superhéroe se parece un poquito a este. Si veis, tiene los mismos colores, pero no es lo mismo. Y es tener los archivos en AutoCAD y enlazarlos con Revit. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Pues hombre, parece lo mismo, porque al final tengo lo que tenía en AutoCAD, pero al linkarlos en Revit o enlazarlos en Revit, pues ya tengo lo mismo, solo que ya sé que en este proyecto tengo esto. Y es verdad, pero cuando haces proyectos muy grandes o simplemente tienes muchos detalles constructivos, al final no vas más rápido, vas mucho más lento porque esto produce que Revit vaya más lento, simplemente. Entonces, si ya lo vamos a hacer mal, en mi opinión, casi es mejor hacerlo mal del todo, usar solo AutoCAD y quedarnos como estamos, ¿no?
Luego está el que os decía yo, que me ha sorprendido lo rápido que es una traducción rápida, ¿no? Meter familias de detalle 2D desde archivos CAD. ¿A qué me refiero? Pues, bueno, no he dicho lo de meter archivos en AutoCAD, de AutoCAD a Revit y explotarlo, porque eso está fuera de toda duda. Eso no se hace jamás. O sea, eso es peor que villano. O sea, eso no hay superhéroe ni villano de ningún TVO que valga. O sea, eso solamente nos va a traer mucho problema y mucha basura. Esa es la kriptonita. Esa es la kriptonita de Superman. Exacto, muchas gracias. La próxima vez pondré la kriptonita aquí dibujada. Pero es lo peor que puedes hacer. Entonces, vamos a obviar eso, pero hay que reconocer que explotar un detalle constructivo y tenerlo ya en líneas de Revit es muy útil. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso de manera rápida? Podemos hacer familias, lo que se llaman familias de detalle o detail items en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español, pero podemos insertar el CAD, explotarlo, cambiar todas las líneas a líneas de Revit y para que no haya kriptonita por ningún lado, copiarlo y pegarlo en una nueva familia solamente en las líneas. Es decir, lo que hacemos es pasamos a Revit, lo traducimos y luego para que no arrastren basura, seleccionamos lo que hemos dibujado y lo pasamos a una nueva familia que esté totalmente limpia y así nos ahorramos tener que andar borrando subcategorías y sombreados que crea AutoCAD y todo eso. Entonces, una vez hecho esto, ya lo puedes usar y simplemente poner en bloque. Luego os enseñaré unas cuantas. Esto quizás no es lo mejor, pero es súper rápido. Y a mí me ha solucionado muchísimos problemas de entregas. Luego tenemos un superhéroe que es favorito de muchos, pero de muchísimos, que es dibujar todo con líneas 2D, como si estuvieran en AutoCAD, pero producidas en Revit. Y creo que el superhéroe adecuado para este sistema es Batman, porque este superhéroe no tiene ningún poder, solo es rico. Y cuando hacemos esto, tenemos que tener mucho dinero en el proyecto porque estamos invirtiendo un montón de horas en reproducir el sistema de AutoCAD en Revit, que sí, es un poquito más rápido, pero vamos, no estamos consiguiendo nada porque además es como, bueno, aquí en esta imagen no se ve, pero estos son textos, con lo cual si cambias algo aquí tienes que ir a otro y tienes otro detalle constructivo parecido, tienes que también cambiarlo a mano, con lo cual la ventaja de la automatización se pierde totalmente. Entonces es un superhéroe muy bueno, pero es un poquito engañoso porque en el fondo no tiene ningún superpoder. Y ahora, si me permitís, nos vamos a ir a los superhéroes atractivos, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, con el Aquaman. ¿Por qué usamos Aquaman? Porque, de hecho, es algo que en todos los manuales de Autodesk veréis. Geometría 3D, sección al canto y luego familias 2D automatizadas, súper bien, se ven súper bien. Pero he elegido Aquaman porque, claro, cuando metes agua en barro, al final acabas enfanganado. Y es lo que suele pasar con estos detalles. Que cuando utilizas las 3D y luego las completas, como trabajes en un equipo muy grande y alguien mueva secciones sin querer, todos los objetos 2D se descuadran respecto a la geometría 3D. Y al final tienes que andar haciendo 1000 piruetas y ajustando en el último momento cosas que a lo mejor pensabas que tenías hechas, pero no las tenías hechas. Entonces es muy bueno, funciona muy bien, pero tiene riesgos. Al final siempre tienes que andar controlando todos los detalles constructivos que no haya pasado. Si eres súper ordenado es fantástico, pero si trabajas en un equipo con diferentes niveles de Revit, tiene sus riesgos. Por eso es muy sexy, muy atractivo, pero tiene también su lado fanganoso. Pero todavía hay algo igual de sexy quizás, pero todavía más loco, que es lo mismo, pero en vez de usar familias 2D, completarlo con líneas 2D. Porque entonces sí, aquí ya es una auténtica locura,
cuando algo se mueve, porque ya no sabes qué línea es la que está bien, qué línea es la que ha acompañado, cuál no ha acompañado. Sobre todo para nosotros, que es importante el tema de dónde colocan las ventanas. Por ejemplo, en Suecia tenemos bastante responsabilidad sobre lo que son el tema de las chapas y demás. Como se empiecen a mover y coincidan encima que se han movido una cantidad exacta y caigan donde no deben de caer, ni te enteras, o sea, porque no, es muy difícil de controlarlo. Y aun cuando te des cuenta de lo que has hecho está mal, claro, es mucho más complicado empezar a mover líneas que a mover simplemente familias, con lo cual la otra solución no es mala, solamente tiene pequeños riesgos, pero esta solución es bastante complicada porque además también vuelves a tener que usar textos, no sueles poder usar etiquetas que te leen los parámetros automáticamente. Y, bueno, a ver, no estoy diciendo que sean malas soluciones, porque en un momento dado yo no creo que no hay ni una sola de todas las que estoy comentando que no haya usado. Las he usado todas en diferentes momentos, pero algunas luego he pagado las consecuencias y otras, pues lo que en un momento me iba a ahorrar una hora, al final me ha consumido una semana, porque he tenido que rehacer todo. En uno de los proyectos que tuvimos se movieron todos los muros, alguien movió todas las secciones y todo, al final fue más fácil rehacer todo en 2D que ajustar lo que ya había. O sea, llegamos porque eran muchas secciones y al final decidimos hacerlo todo en 2D, que era más fácil. Con lo cual eso fue un problema. Y luego estamos en la versión que a mí más me gusta, la última, que es familias 2D en vistas 2D. Es decir, tú usas, o sea, tú defines como harías en AutoCAD, pero simplemente lo haces de una manera mucho más rápida, con objetos 2D, familias 2D, que puedes, o sea, estás trabajando como con bloques, ¿no? Como con legos, vas montando el detalle como quieres. En este caso, esto es una ventana, esto es un ladrillo, o sea, un ladrillo de medio, entero, un pilar, y vas construyendo como construirías, digamos, en AutoCAD pensándolo, y luego esto lo usas para validar el modelo 3D. Luego os mostraré el ejemplo. Para mí, sobre todo cuando trabajas en equipos como trabajamos nosotros, que tenemos responsabilidades diferentes, y por ejemplo el que modela es una persona, pero yo soy el que hago los detalles constructivos, resulta muy útil porque nos da la capacidad de poder coordinar, y si él modifica, por ejemplo, este ancho, directamente yo lo voy a ver. No es que mi detalle dependa del suyo o de lo que él hace, sino que tenemos cierta independencia y aunque pierdes un poco la automatización, pero la realidad creo yo que a nivel de control es mucho mejor. Entonces yo creo que al final las cosas que tenemos que mirar cuando hacemos detalles, lo que es el control que tenemos sobre lo que pasa, la velocidad a la que trabajamos e incluso la reutilización, ¿no?, que vamos a poder tener del detalle. Por eso quizás, aunque a dibujar con líneas puede ser muy rápido, no vamos a poder reutilizarlo, pero una familia 2D sí es reutilizable. Con lo cual lo que hemos trabajado hoy lo rentabilizamos mañana. Y por último, un superhéroe que quizás no sea tan famoso, pero no está mal, a veces nos ilumina un poco la vida, es modelar en 3D. Lo suelo utilizar personalmente para detalles muy concretos. Y esto, a mí me gusta copiar en un archivo aparte, me hago un archivo aparte, borro lo que no me interesa del modelo, genero con extrusiones lo que me interesa, lo analizo, modifico, veo, a veces encuentro problemas y después de esto, si realmente me interesa, lo puedo copiar en un archivo de Revit. Para los que sabéis de Revit, lo que hago es un design option, una opción de diseño, lo meto en un subproyecto y hago copiar, pegar en el mismo sitio, porque lo he sacado, lo modelo en la misma
desde el mismo proyecto, una copia del mismo proyecto, con lo cual puedo copiar y pegar, y queda ahí guardado para poder comparar y enseñar a veces en las reuniones, cuando estamos enseñando, mira, esta es la idea, o tengo estas 3 variantes, ¿cuál quieres? Y a partir de ahí, después ya pues borramos y desaparece y ya nos dedicamos otra vez a los detalles 2D. Pero creo que esto que muchos a veces hacen con SketchUp, no es tan descabellado hacerlo con Revit, cuando uno maneja la herramienta suficientemente bien. Entonces, estos son los tipos sí, la manera de hacer detalles, las diferentes maneras de hacer detalles. Pero creo que lo interesante al final de las películas de superhéroes es verlos pelear, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si vemos un par de ejemplos prácticos para ir entendiendo un poquito más de lo que estaba hablando? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta más. No, Todo ¿no? claro por lo visto. Vale. O muy confuso, ¿no? A ver, Aquí vamos allá. dicen que vamos a lo práctico. Venga, a lo práctico. Por ejemplo, esto es una familia. A ver si la abre. (2D). He metido otra familia que es la ventana, simplemente para tenerlo. Pero esto venía hecho grupos que venían de un AutoCAD, un archivo de AutoCAD. Que de hecho no sé si lo tengo aquí, a ver si lo tengo aquí y lo puedo enseñar. No, a lo mejor lo he limpiado porque no. ¿Esto cuál es? No. Mira, podemos hacerlo así. Podemos hacerlo desde cero incluso. Nuevo, familia, detail item, pen. Y lo que hago es importar un archivo CAD. A ver dónde los tengo. Quiero coger uno sencillo para este. Ahí tengo como es una barandilla. Exploto, bueno, a ver si me deja que tengo el ping puesto. Bien. Esto lo paso todo, por ejemplo, así, a líneas finas. Ahora, bueno, si tuviera algún sombreado, seguramente tendría DWG, bla, bla, bla. Entonces, como veis, bueno, este no te genera demasiadas líneas, solamente el visible ISO y el Sketch Geometry ISO, y el Breakline ISO, pero para evitarlas, las copio. Nueva familia. Luego a nivel de grosores, por supuesto, se puede jugar con todo lo que queráis. O sea, podéis usar todos los grosores así de Revit, media, alta, si tenéis alguna familia específica, o sea, algún tipo de líneas, no de familia, pero las podéis aplicar igual. Bueno, entonces, aquí ya, si veis, ya solamente hay las líneas de Revit. A mí personalmente me gusta luego ir agrupando, suelo ir agrupando las cosas pues según los objetos que son, porque bueno, me gusta, porque es más limpio y así, pero bueno. Es un poquito, si hay algún purista de Revit se estará echando las manos a la cabeza, pero aquí estamos para hacer proyectos y anclaje, por ejemplo, así. Porque esto ya me permite que después lo puedo coger en otro, lo tengo agrupado y ya lo puedo mover, ¿vale? Haría lo mismo con el perno, con lo demás. Una vez que lo tienes, ya lo puedes meter al proyecto. Aquí, por ejemplo.
dejas ahí. En la vista. Y lo podría poner donde lo necesitara. Ahí no es, pero bueno. En este caso, lo que tengo es que las líneas azules, las líneas verdes son los detalles constructivos y las otras son las 3D. Aquí lo que he hecho, tengo una geometría y yo lo que he hecho ha sido con el 2D, compruebo que realmente, bueno, pues sí, por ejemplo, la ventana esté donde debe estar, que el muro llegue según la construcción hasta aquí. Veis, es una simplificación, pero he podido testear que realmente está modelado como me interesa. Porque la idea es esa, es utilizar lo que os comentaba, las 2D, para asegurarnos que el modelo está bien construido. ¿Vale? En este caso lo he detallado de más que nada, bueno, para enseñaros que también se podía hacer el detalle 3D, podrías analizar un poquito cómo vas a anclar aquí para que puedan limpiar luego los cristales, cómo vas a enganchar los diferentes, ¿cómo se llama esto? Planchas, bueno, cómo va a ir aquí la cubierta, bueno. Quizás esto es muy simple, la he simplemente dibujado cosas que a lo mejor en un proyecto de verdad no dibujaría, pero era para enseñaros. Pero que al final sí que creo que dan la idea un poquito de cuál es el pensamiento que hay detrás de todo esto, ¿no? De usar el 2D para asegurarse que el 3D está bien hecho y que aporte información, que no solamente modelar por modelar. En este caso creo que usé también AutoCAD. Es que últimamente más que familias casi uso AutoCAD, porque era una herencia de AutoCAD que teníamos, que íbamos a usar lo mismo. Entonces, bueno, pues, copiar y pegar. Eso sí, no sé cómo tengo hecho pero si no me equivoco, estos serán grupos, porque he descubierto que los grupos van muy bien aquí dentro de los detalles. Sí, son grupos. Entonces me permite copiarlos. Siempre, eso sí, los grupos me gusta referenciarlos para asegurarme que están bien. Por ejemplo, aquí están desde la esquina, entonces eso luego es fácil copiar y pegar porque ya sabes que están bien, los usas como elementos conjuntos. Aquí no, en este caso no. Pero siempre que puedo intento usarlos, si no son familias, son grupos. ¿Vale? Aquí también, estas son las mismas que habíais visto antes, solo que aquí las he metido dentro de la familia. Lo que os comentaba también aquí de la planta, por ejemplo, de estos, los he usado para asegurarme, voy a hacerlo así, que efectivamente las ventanas están donde deben estar. Y que efectivamente la ventana está alineada con el detalle constructivo, que muchas veces lo típico es que haces, en el detalle pones que las ventanas están a X distancia y luego te las encuentras que en el modelo están aquí bien pegaditas atrás porque nadie ha pensado en el offset de la ventana. Entonces son maneras que, bueno, además puedes seleccionar Visible Lines, Override by Element, puedes hacerlo directamente desde el visor, o a veces simplemente si no quieres dedicarle mucho tiempo, ok, aquí así. Entonces ya diferencias mejor qué es el detalle constructivo y qué no. También puedes hacerlo aquí, así, Detail Items.
Entonces puedes tener tus propias vistas en las que directamente cuando sitúas los detalles constructivos ya puedes chequear que efectivamente acaban donde deben acabar. Y si no, pues lo modificas o hablas, por ejemplo, con el modelador. En un proyecto con el que estamos han estado cambiando entre una fachada de ladrillo con formato danés o formato sueco. Y hay una diferencia de, creo que son 2,50 a 2,60, o sea, 12 milímetros de diferencia. Y eso, claro, nos cambiaba toda la modulación del edificio. Además, el edificio hemos tenido que ensancharlo por un lado, reducirlo por otro. Y con los detalles constructivos es mucho más fácil, los planteamos en las esquinas y en algunas zonas, y ya simplemente era que el modelador siguiera el detalle constructivo donde estaba posicionado, porque ya lo habíamos estudiado. Y eso incluso hace también que no solamente tú, que estés haciendo los detalles constructivos, estés analizando el proyecto, sino que el modelador, que muchas veces controla mucho más de la geometría 3D, te venga con preguntas de, oye, ¿has visto esta esquina? Entonces, bueno, pues tienes un detalle extra para hacer, cosas que a lo mejor a uno solo se le podrían llegar a pasar. No sé cuánto tiempo he hablado, pero más o menos esto es lo que tenía pensado enseñar. No sé si tenéis alguna pregunta o... 45 minutos clavados. Vale. Y Mario Bros que no falte. Y el Mario Bros que no falte. El Mario Bros que no falte. Eso ha sido culpa de María. Bueno, nada, solo me queda darle las gracias a todos los que han asistido. Las gracias a ti, Jonathan, por compartirnos esta charla. Y seguiremos anunciando en nuestras redes las siguientes charlas que tenemos. Que esté muy bien. Adiós. Enhorabuena, Jonathan. Gracias a vosotros por invitarme.